El quebrantamiento es el método por el cual Dios corrige la vida egoísta, que es la parte nuestra que desea actuar independientemente de Él. El mismo Dios enfoca su atención en todos los aspectos que obstruyen su propósito y su voluntad para nuestra vida. Luego, habiéndose enfocado en ellos, procede a arreglar las circunstancias para nuestro quebrantamiento, escoge los instrumentos mediante los cuales seremos quebrantados y después controla la presión bajo la cual debemos ser quebrantados, y entonces cada faceta de nuestra vida pasa a quedar sometida a su voluntad. Una de las razones por la que el quebrantamiento es una experiencia dolorosa y que a menudo produce sufrimiento es simplemente porque Dios procede a intervenir en nosotros por medio del quebrantamiento a un nivel que es muy profundo, es decir, a un nivel de profundidad emocional y al mismo tiempo de la debida profundidad espiritual, pues es evidente que Él va tras de lo que la mayoría de nosotros no deseamos abandonar. En última instancia, Él desea asumir el control de nuestras vidas, ya que lo último que nosotros queremos entregar es el control de nosotros mismos, a nadie más, inclusive al mismo Dios. Pensemos ahora por unos momentos en el apóstol Pablo. Al examinar la vida del apóstol Pablo, yo observo dos aspectos que creo que Dios tuvo que quebrantar. Son los mismos dos aspectos que Él ha tenido que quebrantar en mi propia vida y que Él tiene que quebrantar en la vida de toda persona que llega a conocerlo. Uno de ellos lo encontramos en Romanos capítulo 7. Busquémoslo, por favor, para ver lo que Dios tuvo que llevar a cabo al quebrantar al apóstol Pablo en un aspecto a fin de hacerle comprender que no podía vivir la vida cristiana por su propia cuenta, y lo llevó hasta ese extremo con el fin de que entendiera lo que dice desde el versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el apóstol Pablo tuvo que llegar a la conclusión de que él no podía vivir la vida cristiana de ninguna otra manera. El segundo aspecto en el cual tuvo que ser quebrantado lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12. Leamos a partir del versículo 9 de 2 Corintios 12. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y personalmente yo he aprendido una lección asombrosa e importante, que cuando soy de lo más débil, es cuando el poder de Dios se deja sentir en mi vida con mayor intensidad. Y como ya he dicho, el proceso del quebrantamiento es doloroso, y eso lo vemos en la vida del apóstol Pablo. En ocasiones es más doloroso, dependiendo de aquello de lo que Dios desee liberarnos, de lo que precise arrancarnos, del tiempo que todo eso haya sido parte de nuestra manera de pensar, de nuestras acciones, actitudes y nuestras conductas. Pero no olvidemos su máximo objetivo, que yo quisiera expresar en dos frases sencillas. En primer lugar, Él hace añicos la vida que nosotros mismos hemos construido a fin de que usted y yo andemos en estrecha unidad con Él. Y en segundo lugar, para que le sirvamos con toda eficacia. Por consiguiente, toda la vida cristiana tiene que involucrarse en ese proceso del quebrantamiento. Al mismo tiempo, Dios nos da seguridad sorprendente al atravesar por valles de dolor y sufrimiento, cuando Él está despojándonos de todo aquello de lo que nosotros estemos dependiendo, a fin de que la vanidad y la arrogancia sean arrancadas de nuestra vida. Así que les recomiendo que apunte lo siguiente, pues lo primero que quisiera que notemos es que Dios nos quebranta con amor,
jamás con enojo ni con ira. Es decir, Él envía aguijones a nuestra vida, esas experiencias que echan por tierra nuestra resistencia, nuestra rebeldía y nuestra terquedad, a fin de que cada aspecto de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se sometan a Él y que nuestro caminar sea en santidad y nuestro trabajo sea efectivo. La palabra castigo con frecuencia la confundimos con quebrantamiento y reprensión. La disciplina, es decir, la reprensión y el quebrantamiento, es para los creyentes. El castigo es solo para los no creyentes, pues es la expresión de la ira de Dios sobre ellos por haber rechazado al único que llevó los pecados en la cruz y que puede calmar su ira. Por consiguiente, cuando el no creyente peca contra Dios, él o ella debe darse cuenta de que será objeto de la ira de Dios por haber rechazado la sangre de Jesucristo, así como su muerte en la cruz. Nadie más puede llevar sus pecados, por lo que el no creyente debe llevar su propio pecado y a la vez es castigado. Por su parte, el creyente es reprendido y quebrantado para el uso futuro. Delante de Dios, es muy importante que volvamos nuestra atención a 2 de Corintios capítulo 4 y, en particular, a los versículos 16, 17 y 18. Debemos subrayarlos. Si es que no lo hemos hecho, pues nos ofrecen la explicación y solución a mucha frustración y confusión si no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En los versículos anteriores, Pablo ha estado hablando acerca de las dificultades con las que tropezaban tanto él como sus colaboradores. Luego leemos en el versículo 16, por tanto, no desmayamos, es decir, no nos desalentamos ni nos damos por vencido en el conflicto. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, este cuerpo físico sufre dolencias, enfermedades y va envejeciendo. El interior, no obstante, se renueva de día a día y se fortalece con resurrección. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros algo especial. ¿Qué está produciendo? Algo que no puede verse, pero dice en qué consiste: un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que es incomparable, pues forma caracteres, forja en nuestro espíritu la semejanza a Cristo, moldeándonos conforme al modelo en el que Dios desea que seamos transformados, preparándonos para el servicio futuro para Él. El versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven a simple vista, es decir, lo que todos ven. El creyente debe ver lo que no puede verse a simple vista, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que cuando Dios nos hace pasar por el proceso del quebrantamiento, no debemos enfocarnos en lo que vemos que nos sucede, sino que debemos pedir, Señor, ¿qué te propones? ¿Qué ves? ¿Qué estás contemplando? Todo lo que yo puedo ver es dolor, pena, sufrimiento, rechazo, persecución, hostigamiento, separación, o lo que sea. Pero Dios mío, ¿qué es lo que tú ves? Él puede penetrar la niebla y la bruma de todo eso y ver cuál es su gran objetivo en cualquier incidente, en ese preciso momento o en esa experiencia del valle. Dios ve exactamente lo que quiere hacer, por lo que el quebrantamiento es siempre una expresión de su amor y esa es la clave para entenderlo. En segundo lugar, Dios fija límites a nuestro quebrantamiento, es decir, cuando Dios se enfoca en algo en nuestra vida, no nos entrega a Satanás, ni le permite hacer lo que desea, ni enseñorearse de nosotros. Y sus límites están bien delineados y son firmes. Permítame explicarle, y es muy importante que entienda lo que voy a decir en estos momentos. Al decir que Dios fija límites, hablamos del tiempo que tendremos que experimentar el quebrantamiento. Los límites abarcan también la intensidad del dolor que suframos, así como el daño que tendremos que sobrellevar.
A continuación tenemos la regla de Dios número 1 al quebrantarnos. El proceso de Dios es en el momento en que nuestro espíritu se quebrante. Dios no está en proceso de quebrantar nuestro espíritu, más bien quiere quebrar nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad es quebrantada y que ya no seamos testarudos, rebeldes, queriendo hacer nuestros caprichos, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo, alma y espíritu son ofrecidos en sumisión al Señor Jesucristo. Así que la regla de Dios número 1 es el proceso quebrantador que consiste en enviar a nuestra vida lo que sea necesario para someterle cuerpo, alma y espíritu. El proceso de quebrantamiento cesa en el momento o poco antes de que el espíritu se haya quebrantado. La voluntad debe ser quebrantada, sí, pero Dios jamás quebrantará nuestro espíritu, pues eso nos dejaría sin vida, inútiles, desalentados, en total desesperación y abatimiento, y en última instancia podría tener un efecto adverso en nosotros en cuanto a adquirir pensamientos correctos acerca de todas las cosas. Dios no intenta destruirnos como personas, pues Él nos respeta, por lo que siempre detiene el proceso de quebrantamiento en el punto en el que nuestro espíritu se quebrante. La regla número 2 es como sigue. El proceso de quebrantamiento cesa en el punto en el cual pudiera perjudicar el gran propósito de Dios para nuestra vida, en ese mismo momento. Es decir, si Dios permitiera que fuéramos quebrantados y destrozados y que el dolor y el sufrimiento fueran tales que definitivamente destruyeran el propósito de Dios para nuestra vida, Él habría desperdiciado la oportunidad y eso sería contrario a la naturaleza de Dios. Así que hay límites para todo quebrantamiento y esos límites están sujetos al control de Dios. Recuerde lo que dijimos acerca del proceso. Él se enfoca en el aspecto específico que considere necesario, arregla las circunstancias en orden, escoge los instrumentos y controla el proceso a fin de que el límite sea donde el espíritu sea quebrantado. El límite es donde el gran propósito de Dios pueda dañarse en alguna manera. Y ahora quisiera que notemos lo tercero, que es como sigue. Dios profundizará nuestro entendimiento cuando somos quebrantados y lo lleva a cabo en 3 direcciones. La primera es que Él nos sujeta al proceso del quebrantamiento despojándonos de aquellas cosas de las cuales hemos dependido hasta ahora, y lo primero que hace es darnos una perspectiva diferente sobre quién es Dios. ¿Acaso no ha dicho, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos? En el proceso de ser quebrantado y despojados de todo aquello de lo que hemos dependido y no en Él, ¿qué hace sino abrir nuestros ojos para ver las obras, los caminos de Dios? Se trata no solo de leer la Biblia, sino de ver sus caminos y entender cómo actúa en nuestra vida. Adquirimos entendimiento más profundo de su amor, lo que implica aceptarnos sin basarse en ninguna cosa que haya en nosotros, sino por el simple hecho de que Él es el Padre amoroso. Comprendemos cómo nos acepta basándose en la cruz. Llegamos a entender lo que es su paciencia, su amor, su bondad, su tolerancia hacia nosotros, que nos soporta mientras está en proceso de quebrantarnos. Pero hay una segunda dirección en la que empezamos a entender algunas otras cosas, es decir, a entendernos a nosotros mismos. Una vez que el proceso de quebrantamiento se lleva a cabo en nosotros y Él nos despoja de todo lo que estorbe su gran propósito, comenzamos a notar algunos aspectos de nosotros mismos que antes no habíamos detectado. Podemos seguir la pista de las rutas, de los patrones del pensamiento que hemos tenido desde que éramos niños, los que fueron inculcados por nuestros padres cuando nos enseñaron lo que ellos creían que era lo correcto, pero que nos han devastado. Los que nos inculcaron nuestros maestros, que nos rechazaban sin darse cuenta de que lo hacían, o por nuestros amigos que nos despreciaban.
puestos ahí por circunstancias que nos produjeron gran dolor, trastorno, malentendidos, frustración, ansiedad y temores. Pero todo eso nos lleva al tercer aspecto de esa dirección, que es que veremos a otras personas de una manera muy distinta. ¿Sabe qué sucede? Cuando Dios nos quebranta y nosotros comenzamos a verlo bajo una luz diferente y nos veamos a nosotros mismos diferentemente, ¿qué sucede? Empezamos a ver a los demás también desde un punto de vista diferente. Por alguna razón nuestro espíritu crítico simplemente se desvanecerá. La crítica agresiva y actitud negativa que cree que nadie más tiene razón y todos están equivocados, que la vida nos ha sido adversa, súbitamente comenzaremos a permitirnos ver a los demás de manera diferente. Y en cuarto lugar, quisiera que notemos que no solo Él profundiza nuestro entendimiento, sino que debemos esperar que Dios jamás nos abandone en nuestros momentos de quebrantamiento. Es muy importante que entendamos lo que voy a decir. Todos ustedes saben que en Hebreos 13:5 Él repite lo que ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Pero puedo ver hacia atrás en mi vida cuando Dios me ha quebrantado y cuando el dolor ha sido tan intenso y el sufrimiento tan abrumador, aunque en mi cabeza yo sabía que Él estaba ahí en mis emociones y en mi espíritu, por lo que dije: Dios mío, tú me has desamparado. Y aunque sabía lo contrario, eso fue lo que sentí. En mi cabeza me aferré a la verdad, pero en mis emociones supe y sentí deseos de decir: Dios mío, ¿dónde estás? Sabiendo dónde estaba en el mismo momento en que pregunté. Pero sigamos adelante al afirmar que Él jamás nos abandonará. Número 5. Dios siempre es paciente para con nosotros a lo largo de nuestra experiencia de quebrantamiento, no cabe la menor duda. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce de dónde hemos venido, lo que ha estado sucediendo en nuestra vida, por cuánto tiempo hemos estado pensando en ciertas cosas, es decir, cuáles son nuestros patrones de pensamientos, que no son otra cosa que la manera como hemos pensado a lo largo de los años, por lo que Él procede a entrar en acción. Y no lo hace súbitamente, así de rápido. Por lo general, el quebrantamiento es cosa de tiempo y a veces suele ser de duración bastante prolongada. Y ahora lo último que quisiera que usted escriba, que es la única promesa que viene acompañada de una condición, es que Dios nos conducirá a la victoria por medio del quebrantamiento. No cabe ni la menor duda que Él lo hará. Y la condición que hemos mencionado es como sigue: Él me llevará a la victoria por medio del quebrantamiento si yo estoy dispuesto a someterme a su voluntad. Quizás se necesiten meses o años. Si nosotros nos rebelamos en contra de la experiencia del quebrantamiento, retrasaremos la labor de Dios para llevar a cabo todo lo que Él desee. Podría ser que nosotros perdamos el derecho a aprovechar nuestras oportunidades y no cabe duda de que perdemos algo de nuestro galardón, pues si vivimos 40, 50, 60 o 70 años y al final Dios nos dice: mira lo que perdiste, mira el potencial para ser usado por Dios que estuvo a tu alcance y que tú no utilizaste. Y cuando comparezcas delante de Dios para ser galardonado, mira el galardón del que te privarás por haberte negado. Es que todo el proceso del quebrantamiento en sí es expresión del amor de Dios. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Buscando que estemos unidos a Él. Padre, te suplico que aquella persona que esté escuchando y que en su vida tenga el hambre, la sed, el anhelo profundo de lograr tener estrecha unidad de espíritu y efectividad en su caminar diario, en su trabajo, esté dispuesta a elevar esta petición: Señor, en tu amor, quisieras quebrantarme, a fin de que yo pueda ser un medio de bendición para los demás. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.